Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a IA Comunidad, tu comunidad de inteligencia artificial. El día de hoy estaremos hablando sobre Kuwin CLI y su nuevo modelo Kuwin Code, Kuwin Threads Code. Estaremos tocando estos temas, Kuwin CLI, la instalación, la conexión con las APIs, conexión con MCP, Model Contest Protocol, crearemos productos como landing page, webs, juegos y más. ¿Qué es Kuwin Threads Coder? 480 billones de parámetros y 35 billones de parámetros de inferencia activos. Bueno, este es un modelo que trabaja con la tecnología MOE. Es un modelo de la empresa Alibaba, actualizado ahorita en el mes de julio, optimizado para codificación agéntica. Estaremos utilizando esta herramienta Kuwin CLI que nos permite trabajar con el modelo directamente en nuestra terminal de forma local, en nuestros repositorios, con acceso a nuestra terminal, a nuestras distintas herramientas. Estaremos tocando todos estos diferentes temas que tenemos acá en pantalla, desde la creación de productos, de diferentes productos utilizando el modelo Kuwin Code 3, que conectaremos el modelo con diferentes herramientas externas a través del MCP, Model Contest Protocol, y hablaremos un poco sobre las nuevas actualizaciones del modelo. ¿Qué es el nuevo modelo Kuwin 3 Coder 480 billones de parámetros? Bueno, este es un modelo de tecnología MOE, como lo dije anteriormente, múltiples expertos que trabajan activos en una sola inferencia, con una ventana de contexto de 260.000 tokens nativos, ampliables a 1 millón de tokens, ¿sí? Preentrenado y con un CLI avanzado que está basado en Gemini CLI, que ya lo hablamos en anteriores videos. Entonces, simplemente el modelo se ha enfocado en trabajar con la herramienta de Gemini CLI, pero trabajando con los modelos de la familia Kuwin. Entonces, ¿qué novedades tiene el modelo como tal Kuwin 3 Coder? Bueno, este modelo tiene una puntuación de 72% en tareas agénticas, sobresaliendo entre todos los demás modelos de su tipo. También se enfoca en automatización de flujos de trabajo, soporte para Visual Studio Code y es compatible con OpenAI SDK. Tenemos plataformas como Hugging Face, OpenRouter y demás plataformas que le están brindando en este momento tokens gratuitos para sus pruebas y para sus testeos. En este caso yo lo estaré probando con OpenRouter API y con Hugging Face API. Entonces estaremos creando 3 productos diferentes para ver qué tal es el desempeño del modelo de inteligencia artificial Kuwin 3 Coder de forma gratuita en su versión gratis. Recordemos que la versión gratuita, estas empresas o estos proveedores ofrecen una versión gratuita con cierta limitación en cuanto a créditos o en cuanto a tokens. Estaremos tocando los temas de MCP, flujo de uso, beneficios de usar MCP con este modelo y con el Kuwin CLI. Entonces, ¿qué proveedores oficiales están ofreciendo Kuwin para el momento en que estoy haciendo este video? Bueno, tenemos a Hugging Face, OpenRouter y la misma empresa Alibaba, que permite conectarnos al modelo a través de sus APIs, ¿sí? ¿Por qué Kuwin 3 Coder es único en su tipo? Bueno, es un modelo enfocado en codificación agéntica, entrenado exclusivamente para código, con 262.000 tokens nativos en su ventana de contexto, con agentes autónomos, Kuwin Code, y que permite conexiones con MCP, que son Model Contest Protocol, para darle mayor herramientas a nuestra terminal a través de esas funciones, ¿sí? Recuerde que al finalizar del video haremos una conexión con MCP, que es Model Contest Protocol. Tenemos en pantalla en este momento lo que es el repositorio del Kuwin Code, con la visualización de lo que es la terminal ya funcional de lo que es este modelo funcionando en la terminal anteriormente usada en Gemini CLI, pero adaptada a este nuevo modelo Kuwin 3 Coder. Tenemos la serie de pasos que estaremos haciendo acá en el transcurso del video, que es la instalación paso a paso. También yo estaré haciendo un repositorio diferente, donde estaré colocando todos los diferentes comandos que voy escribiendo acá en la terminal. Entonces, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es verificar la versión de Node que tenemos instalada en nuestro terminal o en nuestro sistema operativo, ¿sí? En este caso, yo tengo una versión 18.15 y necesitamos una versión superior a 20.19 para este tipo de producto, Kuwin CLI. Específicamente, desde la 20.19.4 en adelante, funciona perfectamente el modelo.
Estaremos clonando el repositorio. Recuerden que todos estos comandos los tenemos en el repositorio que vimos anteriormente, y también yo estaré creando un repositorio que los dejaré en la descripción con todos los comandos que iremos ingresando acá en el transcurso del video y todos los ejemplos que iremos haciendo. Listo, ya tenemos por acá descargado o clonado lo que es el repositorio Kuwin Code. Este repositorio lo clonamos para, a través del modelo de inteligencia artificial, entrenarnos o empaparnos un poco de lo que es la lógica que hay detrás de dicho producto, ¿cierto? Vamos a preguntarle al modelo qué entendemos o qué entiende por que nos explique la información que hay en ese repositorio. Ese sería como uno de las primeras tareas que iremos haciendo. Vamos ahora a descargar o instalar el Kuwin como tal, que es el comando que nos permite abrir acá la terminal. Este comando es rápido de instalar. Ya prácticamente tenemos en pantalla lo que es la primera visualización de lo que es el Kuwin CLI activo. Nos pide que elijamos un tema. En este caso voy a elegir cualquier tema que me guste para empezar de lleno lo que es la prueba del modelo de inteligencia artificial Kuwin Code 3. Recuerden que si les parece que voy muy rápido en la instalación del CLI, recuerden que tengo un video completo llamado Gemini CLI, donde explico paso a paso todo el proceso de instalación. El proceso es similar. Recuerden que usa el mismo código de Gemini CLI, pero estamos estamos adaptando lo que es el modelo de la familia Kuwin a esta nueva interfaz CLI. Entonces ya tenemos Kuwin funcional acá y pronto nos va a pedir lo que es la autenticación de dicho modelo. En este caso, recordemos que mencioné anteriormente los proveedores que nos brindan el modelo de forma gratuita, al menos algunos tokens básicos. Entonces tenemos Hugging Face y OpenRouter. Vamos a estar trabajando con esos dos proveedores en este video y usando las diferentes tokens que nos brindan de forma gratuita. Tenemos en pantalla las herramientas del producto CLI que tenemos acá en pantalla, las herramientas que nos brinda la plataforma para que el modelo de inteligencia artificial tenga mayor desempeño. Tenemos desde la opción de escribir dentro de los repositorios, leer archivos, buscar en la web, buscar en Google, buscar en un link en específico. Todas esas herramientas las estaremos usando rápidamente acá en los primeros minutos del video. Los diferentes comandos como el arroba. El arroba nos permite acceder rápidamente a los archivos del repositorio donde tenemos abierto el Kuwin. En este caso yo tengo abierto la sesión de Kuwin dentro del mismo repositorio que acabamos de clonar. Le voy a pedir que en español me trate o me explique o me haga un resumen de todo el producto Kuwin CLI que nos acabamos de descargar del repositorio, ¿sí? Acá abajo en pantalla tenemos la opción que nos dice Kuwin 3-Coder, ¿sí? Que esa es la versión paga del modelo. Yo realmente en este momento había colocado la versión paga de OpenRouter y tenemos que colocar la opción gratuita, que son 2 puntos free, que los estaré dejando en el repositorio especificando cuál es la opción que podemos usar de forma gratuita, que tenemos créditos limitados, y luego la opción paga. Esta sería la forma en que nos muestra en pantalla la información bien organizada. Kuwin, como podemos ver, es una información totalmente organizada, bien adaptada y con muy buen muy agradable a la vista. A diferencia de esta nueva actualización, tiene muchas mejoras en cuanto a la visualización de la información. Así que 100 puntos en ese sentido. Vamos a hacerle otras peticiones a ver si ya tiene activa lo que es la búsqueda de información en tiempo real. Resúmeme las 5 noticias sobre vida más recientes. En ese momento él activa la función Google Search para hacer una búsqueda. Esa sería la herramienta que está usando y nos dice: no puedo proporcionar directamente un resumen de noticias en este momento, por lo que aún no tiene activa la función de Google Search, que es búsqueda a través de Google. No sé por qué, pero igual lo estaremos haciendo de otra manera. Él nos da respuestas de qué podemos hacer o cómo podemos resolver la situación, y nos dice que podemos buscar directamente en ciertas webs que él conoce. Para buscar en esas webs, él utiliza otra herramienta que tenemos acá a la mano, que es Web Fetch.
Lo tenemos ahí, ahí tenemos en pantalla la búsqueda. Está buscando en una web en específico y está buscando las 5 noticias más relevantes de inteligencia artificial del día de hoy, con 2 o 3 horas de haber sido actualizadas. Entonces tiene totalmente acceso a las herramientas en este momento. Recuerde que estaremos creando productos, que la idea es probar el modelo en codificación, que ese es su mayor desempeño, y también estaremos conectándolo acá con la plataforma CubeinClit para que esté 100% funcional en cuanto al MCP, que son los Models Context Protocol, para darle más herramientas a la terminal. Acá tenemos en una lista todas las herramientas que Cubein tiene a la mano. Está usando en este momento la herramienta de lectura de múltiples archivos. Vamos a pedirle que me agregue o que me edite información en el README. Recuerden que esto lo estoy haciendo rápidamente. Esto es como una especie de intensivo acá en la terminal de Cubein CLI. Si nunca habías visto esta terminal y te parece que quieres profundizar aún más en cuanto a cada una de las herramientas, te invito a visitar el video principal que hice sobre el CLI, paso a paso. Es un video, es un tutorial completo y te da la información completa de todas las herramientas como tal. Vamos a ver acá en pantalla cómo está generándonos la información que le acabamos de pedir. ¿Qué información fue? Bueno, le pedimos que editara el archivo y que nos llenara con información reciente sobre sobre las mismas herramientas que va a usar CubeinClit y el modelo Cubein 3 Coder Free, que así sería el nombre del modelo en el proveedor OpenRouter. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a codear un poco, a verificar a ver cómo funciona su desempeño en cuanto al código. Yo estoy posicionado en un proyecto local que tengo acá en pantalla. Esto es una landing page que ya tengo creada. Yo ya la creé con otro modelo de inteligencia artificial anteriores. Pero quiero pedirle a este nuevo modelo Cubein Code que me modifique esta primera portada que tenemos acá en pantalla. Simplemente le voy a pedir que me haga una modificación, que me la modernice y me la mejore. Acá tenemos en pantalla lo que es el código que él me está generando. Tiene un desempeño súper rápido. Acá tenemos la visualización del cambio que me le hizo a la pantalla portada principal de dicho producto. Para él realizar este cambio, tiene que haber analizado todo el código completo. Ahí es donde funciona la ventana de contexto del modelo de inteligencia artificial, analizando una gran cantidad de contenido en una sola instrucción y modificando lo que le estamos pidiendo en este momento, que es una sección pequeña, ¿cierto? Él sigue haciendo sus cambios y me está modificando diferentes funcionalidades de la plataforma y me deja el resumen completo de todos los cambios que hizo. Los cambios son visuales y son simples, pero quiero ver el desempeño en cuanto a la lectura de un archivo completo, ¿sí? Sin que me modifique cosas que yo no quiero que me esté modificando, por lo que sí funciona 100% bien su desempeño en ese sentido. Vamos a ver acá el resultado, 100% funcional, muy profesional y siguió con el mismo tema que veníamos usando. Bueno, vamos con un siguiente producto. En este caso vengo con un producto que ya le he pedido a otros modelos anteriores, que es la creación de una plataforma de anime, manga, con diferentes categorías, subcategorías, slide, carrusel y diferentes cosas creativas de forma frontend o de forma visual, ¿sí? No la conectaremos con ningún tipo de backend ni nada por el estilo, pero sí queremos como una parte visual lo más profesional posible. Eso es lo que le estoy pidiendo acá al modelo Cubein 3 Coder. Entonces me está creando la carpeta y los diferentes archivos en este momento y me está especificando todo lo que está realizando, los pasos que está realizando en cuanto a la creación de categorías, subcategorías, slider, productos, card, el uso de tailwinds y demás cuestiones que él necesita para llevar este producto a cabo. Entonces vemos que está realizando la petición. Yo realmente presenté unas cuestiones con las peticiones en cuanto a los créditos gratuitos, los consumí rápidamente, pero bueno, seguí probando ambos proveedores y en la opción gratuita y logré tener los resultados esperados para que sea un producto funcional, al menos básico pero funcional. Acá tenemos en pantalla lo que es la versión HTML y la versión JavaScript del producto que le pedimos. Vamos a ejecutarlo. Acá tenemos el código en pantalla de todo lo que nos creó.
nos creó el archivo HTML y el archivo JavaScript dentro de la carpeta Anime Manga Platform. Muy organizado todo, me parece súper perfecto. Todo esto lo hizo el modelo de inteligencia artificial. Yo no le he pedido absolutamente, no le he tocado absolutamente nada del código en este momento, ni ningún cambio en lo absoluto. Esta sería la plataforma de anime que nos brinda el modelo de inteligencia artificial con una simple instrucción 100% funcional y completa y organizada con categorías, subcategorías y demás cuestiones que le pedimos. Visualmente atractiva y 100% funcional. Entonces, ya generamos el cambio en un archivo personal y ahora generamos un producto de cero. Recuerda que ya está activa la opción únete a Yacomunía, donde estaremos trabajando con estos productos que vamos haciendo que quedan a medio terminar y lo estaremos llevando a un producto profesional, conectándolo con herramientas realmente que están en el mercado y para que sea un producto 100% productivo. Tenemos la opción activa de agradece a Yacomunía. Si quieres apoyar el canal, si te ha servido de utilidad estos videos, ya tenemos activa la opción de apoya y agradece a Yacomunía. Entonces seguimos con Kuwin 3 Coders, el modelo de inteligencia artificial enfocado en código acá, usándolo en la terminal con Kuwin CLI. Bueno, vamos a generar un juego. En todos los demás videos hemos generado productos relacionados con juego, con otros nichos y con diferentes cuestiones para ver el desempeño del modelo. Este es un juego muy simple, el juego típico de las naves espaciales que explotan cuestiones como asteroides o cosas por el estilo. Voy a dejar que el modelo de inteligencia artificial sea creativo y me genere las diferentes visualizaciones del juego. Me entrega todo el resumen completo de lo que él considera que necesita el juego. Recuerden que todo esto se puede, esto es un primer resultado del juego. Tenemos un juego 100% funcional a la primera respuesta, sin ningún tipo de modificación. Se le puede ir modificando las cuestiones hasta llevarlo a un producto 100% funcional. Ahí tenemos el juego de la nave espacial que explota los diferentes productos y acá tenemos en pantalla lo que es el código en un solo archivo. Tenemos que pedirle que nos organice bien lo que es o en este caso no me lo organizó bien, no me lo separó, pero en los otros productos sí me generó la estructura correcta en cuanto a código o en cuanto a archivos separados cada uno en su sitio. Bueno, entonces ya tenemos para el momento los productos generados, 3 productos rápidamente generados con el modelo Kuwin 3 Code. Ahora vamos a la siguiente configuración que vimos al inicio de los ítems. ¿Qué queremos hacer ahora? Bueno, queremos darle mayor beneficios a nuestro modelo, a nuestro Kuwin CLI. ¿Cómo? Conectando diferentes modelos, diferentes MCP, que son Model Context Protocol, que son herramientas externas para brindarle mayor poder a nuestra terminal acá internamente. Estamos en pantalla, estamos viendo un repositorio que yo ya creé, lo voy a colocar en la descripción de este video, donde tengo de forma local cómo creo el MCP servers para conectarlo con nuestra terminal, ¿cierto? Recuerde que hay diferentes MCP en diferentes plataformas. En este caso estaremos trabajando con el MCP de GitHub. Nos está entregando todas estas diferentes herramientas la plataforma GitHub para que el modelo Kuwin 3 Coders tenga acceso a toda esta información. Prácticamente nuestra terminal tendrá acceso a la mano a toda la información de los repositorios conectándolo con este MCP. Bueno, entonces, los comandos que estoy colocando en pantalla los estaré colocando en el repositorio que dejaré en la descripción de este video. Nos dirigimos a la configuración interna del Kuwin que acabamos de instalar, abrimos la sección, la configuración JSON y vamos a colocar este archivo settings MCP, que esta pequeña estructura nos la entrega las mismas plataformas como GitHub o las plataformas que nos quieren brindar las herramientas. Bueno, ¿qué tiene este archivo? Este archivo nos dirige a la dirección donde tenemos activo nuestro MCP. Recuerden que hay dos tipos de MCP, el MCP local y el MCP remoto. En este caso yo estoy haciendo rápidamente un MCP local, así por rápidamente. En el video anterior, donde me enfoco 100% en MCP, explico las dos opciones, la configuración remota y la configuración local.
Entonces acá ya nuestro Kuwin CLI reconoce automáticamente nuestro NCP con la ruta que le dimos. Él automáticamente internamente hace la ejecución de dicho NCP y obtiene todas las funcionalidades que vimos anteriormente en pantalla. Estas son las funcionalidades que tenemos, que ahora nuestro modelo de inteligencia artificial tiene acceso desde la terminal. Vamos a preguntarle algo relacionado con cualquiera de estas funciones. Puedes hacer una búsqueda en GitHub con el usuario IVA Comunidad y hazme un resumen de su más reciente repositorio público. Quiero que investigue mi usuario y me muestre información relacionada con todo lo que yo he subido recientemente. Acá en pantalla tenemos la información de mi último repositorio e información de la cuenta que yo creé relacionada con IA Comunidad. Ahora quiero también pedirle que me haga resumen o que me dé más información de ese repositorio que es público. Entonces acá tenemos toda la información en pantalla a la mano, con el que nuestro modelo de inteligencia artificial Kuwin Code tiene acceso directamente en esta sección de la terminal y podemos obtener todo tipo de información referente a ese repositorio acá a la mano en nuestro Kuwin CLI sesión. Le pregunto los diferentes comandos que debo ejecutar para llevar a cabo la instalación de ese repositorio. Recuerden que ese repositorio que estoy analizando fue uno relacionado también con MCP, pero un poco más avanzado, un poco más explicativo lo que fue ese video relacionado con esta nueva tecnología. En pantalla estamos viendo la cuenta Ko-fi de IA Comunidad, donde recibe apoyo a través de donaciones de café. Si te ha servido de utilidad este canal y la comunidad, recuerda pasarte por acá por coffee.com/iacomunidad. También tenemos activa nuestra comunidad iacomunidad.com, donde estaré almacenando todas las herramientas de inteligencia artificial y todos los modelos de inteligencia artificial que están saliendo al momento y que están siendo actualizados. La plataforma IA Comunidad está en mantenimiento en este momento, pero sigue acumulando o sigue guardando todas las que son las nuevas herramientas y los nuevos modelos de inteligencia artificial que están saliendo en el momento, como lo es el nuevo Kuwin 3 Coder. En pantalla tenemos la plataforma que brinda diferentes servicios como imágenes IA, modelos IA, agentes IA y las herramientas de inteligencia artificial. Esta plataforma también se encarga de enviarte información directamente a tu correo actualizada con todo lo que esté saliendo en la semana referente al nicho inteligencia artificial. Todos los temas relacionados al momento, relacionados con modelos de inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial y demás cuestiones de esa misma temática. Todo está organizado en categorías y subcategorías y este es el newsletter que te va a llegar directamente al correo cuando te registres en la plataforma iacomunidad.com, con las herramientas que han salido al mercado al momento y los diferentes productos o posts que hemos escrito referente a cada una de ellas. También los usuarios como interactúan constantemente con la plataforma generando productos como imágenes, videos y demás cuestiones, estaremos enviando lo más resaltante para que estén atentos a lo que los usuarios van creando referente a inteligencia artificial. En pantalla tenemos lo que es la herramienta, cómo se visualiza el modelo de la herramienta de inteligencia artificial con su descripción, sus categorías, sus características y demás datos interesantes que pueda tener dicha herramienta como el link y otras cuestiones. Recuerden que esto es iacomunidad.com, tu comunidad de inteligencia artificial. El día de hoy estamos hablando sobre Kuwin 3 Coder, el modelo de inteligencia artificial enfocado en codificación con tecnología MOE, que son múltiples expertos trabajando en una sola inferencia. Gracias por ver, los espero en un próximo video.